Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este año va a llegar pronto la Cuaresma, con lo cual no quería yo dejar de hacer referencia al comienzo de este tiempo tan especial que es el tiempo de preparación para celebrar la Pascua. La semana que viene, dentro de 9 días, estaremos entrando en la Cuaresma y estaremos tratando de enfocarnos, si puede hablarse así, si podemos decir que hay momentos, que realmente los hay, para meternos más de cerca en nuestra fe, pues la Cuaresma es uno de esos tiempos que la Iglesia nos propone. Nos propone conectar con el peregrinar terreno que nos lleva a la fiesta del cielo. Con este camino que todos recorremos día a día y que a veces se hace arduo y que por eso, nuestra madre, te decía, la Iglesia nos entrena un poco para que no bajemos el ritmo, para que no nos dispersemos, para que no perdamos de vista que lo que viene, siendo lo que tenemos aquí complejo, lo que viene es maravilloso. Bueno, todo esto tiene como fin, por un lado, enmarcar el retiro, que no nos perdamos el comienzo de la Cuaresma y que hablemos de nuestra fe. En la primera meditación, voy a tratar de plantear qué es la fe desde un punto de vista más teórico. Es algo que ya hace tiempo tengo ganas de hacer y no sé si me va a dar los minutos que tenemos en este rato de oración. Porque la fe es un fenómeno omnicomprensivo de la vida humana. Y entonces es algo que siendo omnicomprensivo tiene muchos aspectos. Y en realidad la fe no es una sola cosa, sino que son muchas cosas, si se puede también hablar así. Y entonces, te pedimos, Jesús, que nos ayudes a entender un poquito más qué significa la fe para crecer en nuestra vida de fe. Porque está claro que la vida del cristiano es una vida de fe, de esperanza y de amor. Primero, vale la pena que nos refiramos a la fe en cuanto fenómeno humano, o sea, lo que se llama la fe humana. Sin fe no se puede vivir, es decir, toda vida humana comienza y se desarrolla a partir de la fe, de el creerle a alguien. O sea, uno nace y si nace en una familia normal, lo primero que tiene es cuidado de un padre y de una madre que en el fondo generan confianza y que cuando uno empiece, por lo tanto, a hablar, a entender, incluso sin necesidad de palabras, ya hay fe en el amor que te dan los padres, en que te cuidan, que quiebre que se da en la vida de los seres humanos, en las personitas que no tienen amor y que por lo tanto no pueden confiar. Los problemas de personalidad de muchísimas personas tienen que ver con esto, con que no han podido confiar, no han podido tener fe en que estaban protegidos por alguien, ¿verdad? Bueno, y ya te decía, conforme uno empieza a entender, además del cariño, entender conceptos y entender que existen otras cosas, uno lo que hace es creerle a papá y a mamá, ¿no? Que son las primeras cosas que empieza a decir y a conformar intelectualmente, ¿verdad? Bueno, pasan años en los que uno vive de la fe en lo que hacen y le dicen sus padres y sus hermanos.
Pasan años antes de que uno empieza a comprobar las cosas por experiencia propia. E incluso la experiencia propia siempre está mediada por experiencias de otros. Bueno, sería muy largo, ¿no? Podríamos tener una clase de debate, podríamos ver montones de programas o tutorials o lo que sea sobre cómo efectivamente los seres humanos aprendemos en base a que le creemos a otros, ¿no? Bueno, la fe humana tiene también un correlato en lo que llamamos la fe sobrenatural. Si nuestras familias, si quienes nos han engendrado, tienen fe en Dios, y en concreto la nuestra en Jesús, nos transmiten esa fe como algo bueno junto con esta otra fe humana en la que decimos que se basa todo. Y entonces aprendemos no solo a creerle a nuestros padres porque ellos nos demuestran amor y nos protegen y nos cuidan y nos alimentan y nos visten y hacen todo por nosotros, sino que junto con eso aprendemos también a creer en Dios. Es decir, en alguien que por encima de ellos nos dicen, y eso le creemos, que nos protege más, que nos cuida más, que es todavía más Padre nuestro, que nos ama más. Bueno, fíjate, en el comienzo del Evangelio de San Marcos, el comienzo del capítulo 2, se nos cuenta, te acordarás, la curación del paralítico. O sea, Jesús vuelve a Cafarnaún, lugar que él había elegido como su domicilio para la vida pública, y entonces se difundió que estaba en una casa, se reunió un montón de gente porque lo querían escuchar, se había corrido la voz de que era alguien distinto, alguien diferente, alguien poderoso, y esa voz, fe humana, porque todavía había muchos que no habían visto sus milagros, recién estaba empezando, llegó hasta los amigos de un paralítico. Tal vez alguno de ellos sí había visto alguno de los milagros que Jesús había empezado a hacer, y le empezaron a hablar al paralítico, que por paralítico probablemente no lo había visto, y le empezaron a decir que valía la pena ir porque tal vez se podía curar, y lo trajeron al paralítico en la camilla, resumiendo, ¿te acordás? Había tanta gente que lo tuvieron que descolgar desde el techo. Por supuesto estaban ya los incrédulos, los que venían a ver quién era ese nuevo personaje que atraía gentes y por envidia estaban fijándose que era eso, ¿no? A ver si les llevaba a la gente para ellos y la perdían ellos. Se los llevaba, para él, entonces la perdían ellos. Bueno, y Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Bueno, porque Jesús lo primero que le dijo era que sus pecados eran perdonados, ¿no? Y ellos pensaban, ¿cómo puede perdonar los pecados? ¿Quién se cree que es para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Levántate, toma tu camilla y camina. Y Jesús entonces hace un signo fuerte para que pudieran creer en él. Y aquel hombre se levanta y sale caminando con su camilla como Jesús le había ordenado. Bueno, ves que a los hombres nos hace falta que haya una voz que tenga más autoridad incluso que la voz de los amigos. Todos necesitamos creer de tal manera que aquel a quien le creemos no pueda fallar, porque también tenemos experiencia de que los hombres sí pueden fallar. Estaban buscando a alguien que tuviera este poder. De hecho, San Marcos, cuando termina el relato, dice así: la gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Nunca hemos visto nada igual. San Agustín enseñaba, perdón, esto es tal vez un poco técnico, pero vale la pena, ¿no?
que lo primero que tenemos que hacer es creer en un objeto, en Dios, en algo. Pero también le tenemos que creer a Dios. Creer en algo se dice en latín credere deum. Creerle a alguien, a Dios, se dice credere deo. A alguien que no me puede engañar. A alguien, como te decía recién, que tiene una autoridad por encima de los demás. Alguien que genera en mí la seguridad de que no voy a ser engañado. Y por último, la fe también supone un movimiento. Es decir, supone que cuando yo creo en esa persona y le creo y creo que me dice la verdad, me mueve a que yo vaya hacia él. Que es lo que sucedía con la gente. La gente se encontraba con Jesús y los que creían, a partir de ese momento, lo seguían. Se fijaban a dónde iba, querían escucharlo, querían beber de sus enseñanzas. Nadie hablaba como él. Bueno, Jesús, te pedimos que nosotros ahora sigamos captando, profundizando, para que crezca nuestra fe que ya tenemos y que te agradecemos en este don maravilloso. Y entonces lo primero que vamos a decir o recordar es, mira, la fe es una gracia que vale la pena agradecer. Es un regalo. Es un don que hemos recibido de nuestros padres, o tal vez alguno de ustedes lo recibió de algún amigo. Desde luego todos lo recibimos de Dios, ¿no? Mediado por nuestros padres, por un amigo. Y vale la pena agradecerla. ¿Vos agradecés tu fe? Supongo que sí, ¿verdad? Y ahora aprovechamos y le decimos, Señor, gracias porque estamos aquí, gracias porque creemos en vos, gracias porque has inspirado nuestro corazón a responderte que sí, a aceptarte, porque ya sabemos que hay muchos que no te aceptan, hay muchos incluso que ni siquiera te han conocido, o sea que mal van a poder aceptarte.